Bueno, continuamos con el tema de funciones. Para quien se engancha en estos videos, trate de ver los anteriores porque son secuenciales, ¿sí? De hecho, la última diapositiva del video anterior está vinculada, sirve de pregunta disparadora para estas diapositivas, para esta clase. Así que bueno, eh, por si alguien se engancha en esta instancia, en la última diapositiva habíamos visto que hay algunas funciones que al acoplarla con otra función deshace lo que hizo la primera. Es decir, en algunas situaciones vimos dos ejemplos, ¿sí? En donde la variable independiente ingresa en una función, es modificada, se opera sobre esa variable independiente y sale la imagen. Esa imagen que sale de la primera diagrama de máquina entra en otra función, era como un trencito, ¿sí? Un acoplamiento de funciones que se llama composición de funciones y cuando ingresa a la segunda es modificada por la segunda y como resultado final vuelve al valor de partida, o sea, vuelve al valor de variable independiente. Y nos habíamos, a partir de dos ejemplos bien concretos, componer R8 y S8 por un lado, componer M3 y D3 por un lado. En la última diapo de la clase anterior vimos que ingresaba la X, pasaba por la composición y salía la X. Es decir, que en el medio había dos operaciones, una que la modificaba y otra que la modificaba, pero de modo tal que volvía al valor de partida. Entonces, si uno ve el valor de ingreso y el final, el producto final, es como que volvemos al mismo lugar en que arrancamos. Y la pregunta es, ¿siempre será posible, dado una función, encontrar otra que deshaga lo que hizo la primera de modo de volver al valor de partida? Esa era la pregunta que había quedado abierta de la diapositiva anterior. Dado una función, preguntarnos y reflexionar si siempre será posible encontrar otra función que al componerla con la primera deshaga lo que hizo la primera. Entonces vamos a empezar a analizar de algunos ejemplos simples y ver si es posible o no. La idea era que ustedes probaran en sus casas si era o no posible. Bueno, acá vamos a un poquito más rápido. Si alguien no lo pensó y quiere poner pausa acá y lo piensa, bueno, vamos avanzando en las diapos y ustedes ponen pausa cuando quieran reflexionar algo o compartir con alguien lo que están pensando. Entonces, supongamos que tenemos, vamos un día a un laboratorio y registramos la concentración, en esta tablita, ¿sí? Estamos registrando la concentración de cierta solución a partir del momento en que se introduce el soluto en el solvente. Yo supongo que saben qué es soluto y qué es solvente, son conceptos de química, ¿sí? Solvente, el solvente universal es agua, podría ser alcohol, aceite, bueno. Y soluto es lo que introducimos en ese solvente, pero bueno, que puede ser una sal, un azúcar, bueno. Esto, para ver más en detalle, si no saben qué es soluto y solvente, vayan a un libro de química para no demorar la atención en esta diapositiva. Entonces, en esta primera tabla vamos registrando, acuérdense por convención, en el primer renglón los valores de variable independiente, que en este caso es el tiempo, que lo vamos a llevar con la letra T y lo vamos a medir en minutos. En el segundo renglón, la concentración de ese soluto que se va disolviendo, lo llevamos con la letra C y lo vamos a medir en miligramos por litro. Y acá, en el tiempo en que empezamos a tomar las mediciones, fíjense en que no hay soluto disuelto, porque hay 0 miligramos por litro. Tenemos una función de concentración en función de tiempo. ¿Por qué es una función? Porque esta tabla, si se fijan, a cada valor de tiempo le asignamos un único valor de concentración, cual es correcto, cumple con la definición de función. Hay una ley o regla de asignación de cada elemento del conjunto de partida, un único elemento del conjunto de llegada. Entonces hay una relación de función, concentración en función del tiempo. Registran esos datos en una tabla, se van, vuelven al otro día y hay veces que van a ver que la pregunta es al revés. En la primera tabla decimos, ¿qué concentración hay a un determinado tiempo? Entonces, ¿qué hacemos?
Por ejemplo, si queremos saber qué concentración hay a los 90 minutos, vamos a la tabla, buscamos 90 minutos y ahí nos leemos de la tabla la concentración, es decir, elegimos arbitrariamente el tiempo y buscamos en la tabla su imagen, concentración. Pero una vez que ya tienen esta tabla, la pregunta podría ser al revés. Es decir, necesitamos saber cuál fue el tiempo requerido para alcanzar una concentración deseada. Ahí están invirtiendo la tabla porque ustedes eligen la concentración deseada. Supongamos que es, bueno, yo quiero que en la solución haya 68 miligramos por litro. ¿Qué tiempo necesito? Entonces busco 68 ahora, busco un valor de imagen y leo hacia arriba. Entonces, claramente es una nueva lectura de la tabla y en realidad estamos invirtiendo el vínculo entre las variables. En ese caso vamos a ver si se podría o no invertir la tabla. En esta tabla que está acá, ¿por qué les parece que en este ejemplo simple como está, es posible invertir esta tabla? Fíjense que en la segunda tabla lo que tenemos es tiempo en función de la concentración, porque en el primer renglón están todos los valores de concentración. En el segundo renglón todos los valores del tiempo. Obviamente que esta segunda tabla fue generada a partir de esta primera tabla. ¿Por qué les parece que ha sido posible invertir esto? Esta correspondencia, que es lo que estamos analizando. ¿Es posible invertir la correspondencia? Bueno, tómense unos minutos, pausa y vamos a seguir reflexionando. Si fuera posible, por eso es acá, la tabla 2, en la tabla 2 estamos leyendo el tiempo como función de la concentración, es decir, que en la tabla 2 se está invirtiendo la correspondencia original. La correspondencia original, ¿qué era? Tiempo, variable independiente, concentración, variable dependiente. Y en la tabla 2, concentración, variable independiente, tiempo, variable independiente. Entonces, en este caso en que sí logramos invertir las tablas, la segunda es la función inversa, representa la función inversa de la primera. Piensen por qué fue posible, qué tiene de particular esta función dada por tabla que hace posible que se pueda invertir la correspondencia. Es decir, la segunda tabla es la función inversa de la primera. Invierte la correspondencia generada por la primera función. Una ayuda. Si ustedes, vamos a suponer que el solvente sea café, ¿sí? Que algo más que nada para que puedan entender esta tabla si es que no han avanzado lo suficiente con química. Café y introducen un café caliente, introducen una cucharadita de azúcar. El café sería el solvente y el azúcar el soluto. Al momento cero no había azúcar, lo introducen ustedes. Y ahí empiezan a revolver y van viendo que a medida que transcurre el tiempo, cada vez hay más azúcar disuelto, hasta que se disolvió todo lo que echaron, ¿sí? Que terminaría ahí cuando ya no ven, registran la concentración de azúcar hasta que no ven que ya está todo el azúcar disuelto y ahí cortan las medidas. Digo lo del azúcar porque es fácil ver que si ustedes dejan transcurrir el tiempo, no es que si ya se disolvió azúcar se vuelve a concentrar lo disuelto en granos. Esa es la particularidad que tiene esta tabla. Si se fijan, a medida que pasa el tiempo, los valores de imágenes van cada vez aumentando. No es que después todo lo que está disuelto se concentra otra vez en un cristal, ¿sí? Bueno, lo aclaro por si ya vieron química o si más adelante quieren retomar esta diapositiva cuando hayan visto disoluciones. Entonces, en este caso, esta situación presentada, sí podemos encontrar para la función concentración en función del tiempo, podemos encontrar una función que invierta la correspondencia y genera otra, la función nueva, la que invierte la correspondencia de la primera es tiempo en función de concentración. Acá está la misma tablita, en el primer renglón el dominio, en el segundo el codominio que, insisto con esto, el codominio es cualquier conjunto que contenga a las imágenes.
En este caso, como está la función, está dada por una tabla. ¿Y por qué digo la función y no la ley? Porque recuerden que la tabla ya nos da los tres elementos que definen a una función: dominio, ley y codominio. El dominio, el primer renglón; el codominio, el segundo. Y la ley justamente es la lectura de la tabla. La ley es decir, bueno, a 180 le asigno 50, a 450, a 150, 409. Entonces, la tabla ya es la forma de definir la función. Queda perfectamente definida la función. Entonces, si lo representamos en diagramas de Venn, fíjense, dominio, tenemos los elementos del primer renglón; codominio, acá claramente hicimos coincidir el codominio con el conjunto imagen, ¿sí? Fíjense que los elementos del codominio coinciden con los del conjunto imagen, los que leemos de la tabla. Entonces, la pregunta es, ¿logramos con la tabla que hicimos en la diapositiva anterior invertir cada una de las correspondencias al 0, el 0, al 30, el 68, el 60, el 150? ¿Hay alguna función que vaya en el sentido inverso, es decir, del codominio al dominio? En este caso de esta tabla, sí. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, por ejemplo, tomamos un elemento cualquiera del conjunto B. El 159, ¿qué valor le vamos a asignar del primer conjunto, del D? Buscamos en la tabla 159, ¿qué valor? 60. ¿Hay duda de eso? No. ¿Hay algún otro valor que se repita acá para el 159? No. Es decir, que para cada uno de estos valores del conjunto B podemos invertir la relación de correspondencia y encontrar cuál les corresponde del conjunto D, el que antes era el dominio, ¿sí? Entonces se puede invertir la relación. ¿Por qué? ¿Por qué logramos generar esta nueva función? Porque si vamos del conjunto B al conjunto D, vemos que a cada elemento del conjunto de partida, que ahora sería el conjunto B, la función G le asigna un único elemento del conjunto de llegada, que ahora sería el conjunto D. Fíjense que las flechas, las puntas de flecha van al revés. ¿Está? Entonces, en este caso, sí logramos invertir la relación de correspondencia. Cuando vemos que logramos invertir la relación de correspondencia, decimos que G invierte lo que hace F. Vamos a otro ejemplo, a otra forma para que otra forma de escritura. Era la forma de, esta es la aplicación. Fíjense que si miran en la diapositiva anterior, la función f iba del conjunto D, de dominio, de f al conjunto B. La función inversa, la inversa de f va a ser aquella que invierte la relación generada por la función f. La función f está acá de ayuda a memoria. La función f nos da la concentración de los miligramos disueltos en un tiempo medido en minutos. La función g, que es la inversa de f, ¿qué vamos a tener? En vez de partir de tiempo, vamos a partir de concentración. Entonces, ahora nuestra variable independiente es concentración. ¿Y qué vamos a buscar? El tiempo en que se alcanzó una determinada concentración. Nuestra variable independiente ahora va a ser concentración. Y entonces, dada una concentración, vamos a buscar un tiempo tal que se alcance dicha concentración. Entonces, ¿cómo decimos eso? Que sería invertir y recorrer en el otro sentido, en palabras. Minutos necesarios en que se disuelven tantos miligramos de soluto. Esta sería la ley de la función inversa, ¿sí? ¿La ley en qué formato estamos dando acá? La ley en formato de palabras. Esa ya es la ley. De todas las formas de dar la ley, tabla, ecuación, diagramas, que sería el que está acá abajo, diagrama de máquina, diagrama de Venn, diagrama de correspondencia, tabla, gráfico. Esta que está acá es la ley dada por lenguaje coloquial. G, ¿qué hace? A cada valor de C le asigna el tiempo necesario para que se disuelvan C miligramos de soluto. Entonces, el tema es, ¿con cuál de esas 5 representaciones nos conviene trabajar para que sea más fácil operar y analizar lo que es la función G? Porque obviamente habíamos dicho que según el problema en que estemos trabajando,
Hay veces que va a convenir más un gráfico, a veces una ecuación, un diagrama de Venn, una tabla, las palabras. Bueno, según el formato, cada formato tiene sus ventajas y desventajas. Obviamente, si quieren determinar rápidamente el dominio del conjunto de imagen, lo más rápido es el gráfico o la tabla. Bueno, entonces vamos a ver cuál de los formatos es más conveniente para determinar la ley de la función inversa, porque acá está la ley expresada en palabras. Por eso desde acá lo que decimos es, buscamos de todas las formas esas que vimos en las diapositivas anteriores, cuál de todas nos permite explicitar, hacer visible, dejar en evidencia la propiedad fundamental de la función g. ¿Cuál es la propiedad de la función g? Que invierte la correspondencia determinada por f. F va de tiempo a concentración y la función g va de concentración a tiempo. Entonces, de todas esas formas decimos, la función g a cada concentración le va a asignar un tiempo. Sí y solo si, los miligramos disueltos en t minutos es igual a C. ¿Y C quién es? No es cualquier valor de concentración que se nos ocurra. Tiene que ser un elemento de este conjunto. ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque esta función inversa no viene de la nada, es la inversa de alguien. ¿De quién alguien? Esta G es la inversa de alguien. ¿De quién alguien? De esta F que viene de acá arriba. Entonces, los valores de C y de T no son independientes de la situación. Esta función inversa se define a partir de función de partida. Por eso debe ser aclarado que esta concentración ya pertenecía al conjunto imagen de la función f. Por eso, esta ley es, si bien es en palabras y después vamos a ir viendo cómo ir mejorándola siempre que se pueda a otro formato, ya deja explicitado que hay una relación con la función anterior. Minutos en que se disuelven C miligramos de soluto, minutos en que se disuelve T tales que, o sea, G en C es igual a T, no cualquier T, tales que esa T que genera, si hacemos la imagen de ese T a través de la primera función, llegaríamos al valor de concentración, que sería esta flechita que apareció acá en negro, ¿sí? Entonces, estas dos funciones, la original y su inversa, están relacionadas de decir, la inversa de f, que la vamos a llamar g, no es cualquier función. A cada concentración le voy a asignar un tiempo, pero no cualquier tiempo. Aquel tiempo necesario que cumpla con que la imagen de ese tiempo a través de la primera función que aplicaba me devuelve la concentración. Es medio trabalenguas, pero estamos trabajando con dos funciones al mismo tiempo, la original y la inversa. Es decir, que esta, en vez de volver a cualquier elemento del conjunto D, vuelve solamente a aquel que fue origen de su propio valor. Es decir, esta C vuelve a aquel tiempo que al aplicarle F vuelve la concentración y así va y viene, es cíclico esto. Por eso se trabajan necesariamente esta doble implicancia se trabaja necesariamente en conjunto, porque una, la inversa, depende de dónde partimos. Entonces vamos trabajando y decimos, la nueva función, la inversa, si antes la f iba del conjunto amarillo al celeste, la inversa que va a ir del celeste al amarillo. Por eso acaba del conjunto B al D, de concentración al tiempo. No cualquier tiempo, sino aquel que f en ese tiempo me devuelva C. Esa es la ley de G. La ley, ¿por qué este formato elegimos? Porque en este formato, con esta doble implicancia, con este sí solo sí, estamos dejando explícita que hay una relación entre la función g y la función f, pero no cualquier relación, no las relaciones, las que vimos en las diapositivas anteriores, que una es suma, resta, multiplicación, división o composición de la otra. Acá la relación entre f y g es que una
invierte la relación que genera la otra. Es decir, G invierte la relación que genera F. Y otra cosa, como es un sí, solo sí, F invierte la relación que genera G. Así que recuerden que acá salió bien el sí, solo sí, que en otras diapositivas había salido mal. El símbolo del sí, solo sí es correcto, es este. En las otras diapositivas, por ahí por el formato del programa, cambia. Se deforma a lo mejor el símbolo. ¿Qué era la doble implicancia? Si se cumple lo de la izquierda, se cumple lo de la derecha, y si se cumple lo de la derecha, se cumple lo de la izquierda. Es decir, que si tenemos dos funciones que verifican esto, f es la inversa de g y g es la inversa de f, por la doble implicancia. La inversa se define a partir de una función anterior. Entonces, veamos un caso simple. Vamos a ir viendo, el de recién era particularmente simple, porque era un caso que lo podían visualizar, típico de sus hogares, disolver azúcar en un café. Estos que vienen ahora son un poquitito, vamos a ir aumentando el nivel de abstracción, porque recuerden que los ejemplos introductorios es como para empezar a hacerse una idea de un nuevo concepto. Cuando ya más o menos visualizamos el concepto, tenemos que tratar de ajustar la definición para que no quede la ambigüedad de lo que queremos estar hablando dentro de una comunidad, ¿sí? Entonces, este ejemplo 2 nos dice, sea el conjunto R igual, acuérdense que si hablamos en notación de conjunto, nombre igual, llave de ingreso, llave de cierre, en el medio un tal que. Entonces, sea R el conjunto que tiene a los elementos R minúscula, tales que R es un rectángulo. Este ejemplo claramente no involucra números, es un rectángulo, son figuras planas. ¿Se acuerdan que al comienzo, cuando empezamos a trabajar con los ejemplos de función, yo les había dicho que en matemática íbamos a trabajar con las funciones reales a variables reales, es decir, funciones escalares donde el elemento del dominio y el codominio eran números reales. Y que íbamos a ir dando ejemplitos como el del grupo sanguíneo, los números, los mails, el número de documento de cada persona, que escapaban de lo que eran las funciones reales a variable real los veíamos a modo de clarificar lo que queríamos ir avanzando en el tema. Este ejemplo de los rectángulos es uno de ellos. ¿Por qué? Porque los elementos del conjunto R, acá, no son números, son rectángulos. Por eso el conjunto acá de partida, esquemáticamente están representando algunos rectángulos, ¿sí? En distintos colores. Entonces nos dice, generamos la función f, inventamos la función f, que va del conjunto R, que serían los rectángulos, al conjunto de los reales positivos. Ese es el codominio. El conjunto de partida es el de los rectángulos y el de llegada es los reales positivos. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es la ley de la función f? A cada rectángulo del primer conjunto le asigna un número a, que se obtiene como imagen de f, tal que ese a representa el área del rectángulo. Pregunta, ¿hay o no en esta situación, si bien ya está la respuesta escrita, pero por qué hay función? A cada rectángulo del conjunto de partida, que son estos rectángulos que están acá, le asigno un área, un número que representa su área. ¿Por qué hay una relación funcional? Porque cada rectángulo, ustedes toman cualquiera de estos rectángulos que están representados acá y le pueden hallar el área, tranquilamente. Recordando, bueno, de geometría elemental, lo que vieron en la escuela primaria. El área se calcula como la medida de la base por la medida de la altura. Eso les va a dar un número positivo, ese número positivo recibe el nombre de área. Entonces, cada uno de estos rectángulos va a tener con seguridad un número positivo asociado que va a ser su área. La pregunta es si habrá alguna relación de correspondencia que invierta la generada por la función f. Es decir, ¿habrá una función g que, dado un número positivo, vuelva al rectángulo del conjunto de partida?
¿Les parece que existirá una función g que invierta la relación generada por f? Piénsenlo, yo continúo como si hubieran puesto pausa, ¿sí? ¿Qué ocurre? Elegimos, supongamos este rectangulito celeste. Calculamos el área y nos da 16. Entonces su imagen a través de f, acá cuando ya estamos trabajando con más de una función, siempre hay que aclarar el sentido en donde estamos viendo la correspondencia y el nombre, ¿sí? El rectángulo celeste, su área es 16. La pregunta es, si quiero invertir la relación, ¿este área 16 volverá a ese rectángulo? Esa sería la pregunta. Vamos a ver, si tomamos área 16, ¿a dónde vuelve? Ahora estamos viendo, ahora estamos analizando si es posible encontrar una función g que vuelva o no a este rectángulo. Del área 16, ¿volverá a este rectángulo celeste? Si con el área 16 volviera a este rectángulo celeste, la respuesta sería que lo pudimos encontrar. Y si no podemos volver es que no es posible. En realidad no existe una función g que tomando a igual a 16 del conjunto de reales positivos invierta y me permita volver a este rectángulo celeste. ¿Por qué? ¿Cuántos rectángulos hay con área 16? Piénsenlo. Nos dice área 16. Imaginen, ¿cuántos rectángulos hay con área 16? Infinitos, ¿sí? Hay infinitos. Posiblemente en este ejemplo, vamos a ver cuántos hay. Ahí hay uno, 2 por 8, acá hay otro, 1 por 16, este 4 por 4 y este 1,6 por 10. Fíjense en que en este ejemplo tan simple hay 4 rectángulos en el conjunto amarillo, que al aplicarle la función f, todos esos rectángulos tienen la imagen 16. Entonces, si queremos invertir esa relación, partimos del área 16. ¿A cuál de estos 4 rectángulos volvemos? Si hay 4 posibles. 4 en este ejemplo, ¿no? En realidad hay infinitos, pero de estos 4 que están acá, ¿con cuál nos quedamos? Y no podemos definirlo, no podemos decidirlo en este momento, por eso dice que no hay una función g que a un valor de área 16 le asigne un único rectángulo del conjunto amarillo. Entonces no podemos invertir en este ejemplo la relación de correspondencia generada por f. No lo podemos invertir. ¿Por qué? Porque existen infinitos rectángulos con una determinada área. ¿Está? Entonces, ¿hay relación de correspondencia? Sí la hay, pero no va a ser una función. Entonces, no podemos encontrar una función g que invierta la relación generada de correspondencia por la función f. Entonces, ¿qué pasa si restringimos el conjunto amarillo? Fíjense, acá está tal cual el ejemplo anterior, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo restringimos y decimos, bueno, generamos otro conjunto? R2. R2 tiene como elementos a rectángulos de altura h igual a 2 y base B perteneciente a los reales positivos. De todos estos que estaban acá, nos vamos a quedar, acá están los del primer conjunto del ejemplo anterior. Pero ahora nos vamos a quedar solamente con los que tengan altura 2. Entonces, van a ir desapareciendo, fíjense que ahí van desapareciendo aquellos que no tienen altura 2. Ahí está. Sacamos y nos quedamos solo con los rectángulos de altura 2 y base R. Esto es esquemático, insisto. ¿Hay cuántos rectángulos de altura 2 hay? Hay infinitos. Obviamente acá estamos graficando algunos para que se pueda entender el concepto. Ahora, a cada uno de estos rectángulos de altura 2 le aplico la función f, la misma función. La ley va a ser la misma que la del apartado anterior. Fíjense, a cada rectángulo R le aplico una función f, cuya ley es a cada rectángulo su área. Cambio la función.
La ley es la misma, porque a cada rectángulo le asigno su área, pero es una nueva función. ¿Por qué es una nueva función? Piensen qué es lo que define una función, tómense sus momentos de reflexión y lo discutimos. Habíamos dicho que para definir una función era dominio, ley y codominio. Acá la ley sigue siendo la misma que en la diapositiva anterior. El codominio también, porque siguen siendo valores de área posibles que son reales positivos. Pero el dominio cambió. El dominio en la otra diapositiva eran todos los rectángulos y acá solamente nos quedamos con los rectángulos de altura 2. Entonces, si cambia uno de los elementos que define la función, cambia la función. Entonces, en esta nueva función, en esta nueva situación, tenemos una función f, ¿sí? Diferente a la anterior. El dominio de la función esta nueva son rectángulos de altura 2. ¿Existirá alguna función g que invierta la correspondencia generada por f? Es decir, ahora si tomamos un número real positivo cualquiera de este conjunto celeste, por ejemplo acá el área 16, ¿será posible definir una nueva función g que invierta la de la primera función f? Es decir, ahora tomando 16, ¿podremos generar una función que asigne a cada elemento del conjunto celeste un único elemento del conjunto amarillo? La respuesta en este caso es que sí. En este caso sí, porque ahora el conjunto amarillo tiene solamente rectángulos de altura 2. Entonces, con lo que saben de la escuela, si el área la calculamos como medida de la base por la altura, y ahora el área es 16 y las alturas de cualquiera de estos es 2, tenemos que buscar solamente aquel que tenga base que mida 8. Entonces eso que acá está hecho en este grafiquito con un solo ejemplo, puede aplicarse a cualquiera de los infinitos elementos del conjunto amarillo con el conjunto celeste. Entonces acá sí, con esta nueva función f, sí hay una función g que invierta la relación de correspondencia generada por f, es decir, que a cada número real positivo que está acá en el conjunto celeste, le asigna un único rectángulo de altura 2, uno solo. Y de ese modo invierte la relación de f, generada por f. Entonces, este ejemplo, los dos que vimos hasta ahora, lo de la tabla de disolución del soluto, que pasamos de concentración en función del tiempo, y la relación invertida era tiempo en función de la concentración. El ejemplo 2 fue el de la diapositiva anterior, de rectángulos a área. Vimos que no podíamos invertir de área a rectángulo. Y el ejemplo, este otro ejemplo que fue derivado, desprendido del anterior, es de rectángulos de altura 2 a área, sí podemos invertir. Entonces, ¿qué observamos en estos ejemplos? De 3 ejemplos vamos a ir tratando de desmenuzar qué es lo que tiene uno que no tenga el otro y viceversa. Entonces, en este ejemplo de recién que dijimos que sí hay posibilidad de invertir la relación de correspondencia. Vamos a ver qué tiene este ejemplo y cómo definimos esta nueva función g. Entonces, g es la inversa de la función f. ¿F quién era? F era una función que a cada rectángulo de altura 2 le asigna el área correspondiente. A cada rectángulo de altura 2 le asigna el área correspondiente. Va de este conjunto amarillo a este celeste, ¿sí? Y ahora lo que vamos a buscar es una función g que invierta esa relación, que va del conjunto celeste de valores de área positivo al conjunto amarillo rectángulos cuya altura sea 2. ¿Cómo lo escribimos? La función g, que es la inversa de f, tiene por ley. Y nos fijamos, g dos puntos, su dominio ahora va a ser reales positivos porque son valores de área. Su conjunto de llegada van a ser rectángulos de altura 2. A cada valor de área le asigna un rectángulo.
Y acá es donde tenemos que aclarar cuál es esta ley. En este caso, obviamente que como están involucradas figuras con números, no podemos poner una ecuación, no queda otra que ponerlo en palabras. Por eso ponemos en palabras acá, porque es como si quisiéramos hacer el ejemplo de los grupos sanguíneos con ecuaciones, no podemos, porque habíamos dicho que estaban involucradas personas con letras, a tal persona el grupo sanguíneo a tal persona el B, bueno. Cuando no están involucrados números, no podemos usar ni el gráfico ni una ecuación. ¿Está? Entonces usamos algún otro formato, en este caso el de palabras. ¿Cuál es la ley en palabras de la función g inversa de f? G, ¿qué hace? Ingresa un número real positivo y le asigna un rectángulo del conjunto R2. ¿Qué era el conjunto R2? Los rectángulos con altura 2. No cualquier rectángulo, un rectángulo tal que su área sea A. Y acá, este tal que, lo que viene después del tal que, es donde está F implícita, ¿sí? El área de RCA es F en R, área de R. Acá está oculta la función F, la original. Todo eso que está en rectángulo es la ley de G. Hay que escribirlo, en estos casos que no involucran solamente números hay que escribirlos en palabras. Y está bueno ir practicándolo para no perder de vista las distintas representaciones de las funciones. Entonces, este ejemplo que necesitamos trabajarlo con palabras, ¿cómo lo hacemos para, si es posible, mejorar y que se entienda un poquito mejor cómo invertimos la relación? G va a invertir la relación de correspondencia determinada por F. F iba de un rectángulo de altura 2 a su área. G va a ir de un número positivo al rectángulo de altura 2 cuya área sea ese número positivo. Todo eso hay que escribirlo. De manera más compacta es esto que está acá. La función G parte de tomar un número positivo y le asigna un rectángulo. No cualquier rectángulo. Aquel rectángulo cuya área sea A, con la condición que el rectángulo tenga altura 2, que es que esté en el conjunto amarillo. Todo esta es la forma más compacta de decir lo que dijimos, de escribir de forma más compacta todo lo que estoy diciendo hablado, la forma compacta es este renglón. Entonces, vamos a ir trabajando. Que el área de RCA, fíjense que acá es donde aparece escondida F. Acá es donde está escondida F. Ahí es donde aparece la F. Traducir el lenguaje área de R es F en R. Y ahí es donde aparece oculta, estaba oculta en esta ecuación, estaba oculta esta otra ecuación, la ley de la función de partida, la F. La F, recordemos, a cada rectángulo de altura 2 le asigna como imagen un número positivo que es su área. Entonces, ahí aparece la vinculación que hay entre una función y su inversa. Siempre la doble implicancia. No pueden separar una función de su inversa, porque una se genera a partir de la otra y viceversa. Acá está entonces. La función inversa de f va a ir de reales positivos a rectángulos de altura 2, tales que cada rectángulo, fíjense, acá partimos, dado un número positivo, por la función inversa obtenemos un rectángulo, tal que ese rectángulo, y acá está la vinculación con la función de partida, el área de ese rectángulo sea el número A. Todo se trabaja en conjunto. Después, con los ejemplos que trabajaron en las consignas de tarea de aula, obviamente que cuando ya pasamos a trabajar con números, todo esto se simplifica enormemente, pero a propósito acá está hecho con ejemplos que no sean de funciones reales para poder entender conceptualmente qué es una función y su inversa, ¿sí? Entonces,
¿Por qué? ¿Por qué insistimos con que trabajar todo con letras? Porque después cuando empiezan a trabajar con números se pierde de vista esta relación. Esto es lo clave. Una función inversa siempre está vinculada con otra de partida. No pueden separarlas, ¿sí? Se define a partir de una anterior. Esto que está acá en rectángulo tiene que quedar en claro. Que para definir una función, si van a hablar G es inversa de F, tiene que aparecer quién es F, porque si yo digo G es inversa de F, no digo nada. Tengo que decir quién es F. Entonces F, ¿quién es? Aquella función que a cada rectángulo de altura 2 le asigna su área. Siempre tiene que estar. ¿Está? Entonces, en definitiva, finalmente llegamos a la definición de función inversa. Eso que fuimos discutiendo con el ejemplo de la disolución de solvente, la de los rectángulos, y bueno, los rectángulos de altura 2, vimos que no siempre, dada una función original, no siempre vamos a poder encontrar otra función que deshaga la correspondencia generada por esa función original. Entonces, vamos a ver cómo definimos función inversa. ¿Qué dijimos? Que para definir una función inversa tenemos que decir de cuál era la original. Por eso acá dice, dada una función f que va del conjunto A a B, que es del amarillo al celeste, a cada x le asigna un único y, entonces, si es, ojo esto, que está condicional, si existe una función g que vaya del conjunto B a la, si es que existe, ya vimos que no siempre va a existir, si es que existe una función g que vaya de B a que invierta en la correspondencia generada por f, si es que existe, a esa función que invierte en la correspondencia la llamamos función inversa de f. ¿Qué va a tener? Supongamos que ahora decimos que existe. Si existe, es porque tenemos que dar dominio, ley, codominio. La función g, que es la inversa de f, como va a recorrerlo, justamente el recorrido lo invierte, parte del conjunto B. Entonces, el dominio de la inversa de f es el que antes era el codominio de f. Se invierten los conjuntos dominio y codominio, es decir, el dominio de f va a coincidir con el dominio de G va a coincidir con el codominio de f. El codominio de G va a coincidir con el dominio de f y la ley de G, ¿qué va a hacer? A cada i del conjunto B le asigna una x del conjunto A, pero no cualquier x. Sí y solo si f en esta x me cierra el ciclo, va y viene, ¿sí? Entonces, la ley de G, dominio y codominio, fíjense que están cruzados. La ley de G va a hacer que a cada i le asigne una x, siempre que la imagen de x a través de la función de partida sea y. Esa es la definición de función inversa. En la definición de función inversa necesariamente tiene que aparecer inversa de quién. Entonces tiene que aparecer la función de partida. Y lo que es clave acá es decir, si existe, condicional, si es que existe una función que invierta, la correspondencia será la inversa. Entonces vimos con ejemplos que no siempre existe. La pregunta es, lo más importante es determinar bajo qué condiciones o qué requisitos deben cumplirse para que exista la función inversa. Entonces, en las diapositivas de la clase anterior habíamos trabajado con estos ejemplos, o muy parecidos a esto. No era exactamente esto, pero muy parecido. Vamos a ver, y ahora sí ya trabajando con funciones escalares. La función M3. ¿Qué hacía la función M3? La función M3 a cada real le asignaba otro real, no cualquiera. Si ingresaba un valor de X, le asignaba una Y. ¿Con qué ley? M3X, ¿qué hacía? A cada X que ingresaba lo multiplicaba por 3 y ese valor que nos daba era su imagen. Entonces, como estamos acá trabajando con números, funciones escalares, ahí te podemos dar la ley, ahora sí, a través de una fórmula.
en la función M3 y igual a 3x. ¿Existirá o no existirá inversa de esta función M3? Piensen en lo que aprendieron en la escuela primaria. Tenemos un número y lo multiplicamos por 3. Sabemos que tenemos un único número, por eso hay función. Pero al revés, si invertimos, ¿se podrá invertir la relación funcional? Es decir, dado un número, podemos ver cuál fue. Estoy preguntando, ¿es posible invertir la relación? Es decir, dado un número i, ¿podemos operar y encontrar una función g que deshaga lo que hizo la función m3? Piensen en un número cualquiera, 81. 81. Ponemos acá i 81, ¿sí? La imagen de 81 a través de g será un valor de x si y solo si para esa x la imagen a través de m3 es 81. ¿Les parece que es posible invertir la relación? Y en realidad sí, porque sí. ¿Por qué? Porque 81, ¿qué decimos? 81 es el resultado de hacer 3 por algún valor de x. Nos da 81. 81 sería el valor de y. 3 por algún valor de x nos da 81. ¿Cuántos valores de x multiplicados por 3 nos da 81? Bueno, uno solo, que es 27. Entonces, y eso en realidad se cumple con todos los números reales, ¿sí? Entonces, vamos a demostrar que sí es posible, dada la función de partida m3, encontrar su inversa. Su inversa, entonces arrancamos. Acá invertimos dominio y codominio, pero acá justamente son todos los reales, no se ve, pero están invertidos, ¿sí? Dominio y codominio invertidos. A cada i le asignamos una x, no cualquier x, sino aquella cuya imagen a través de m3 nos da y. Entonces, ¿qué tenemos de datos? Ahora partimos del conjunto del que antes era la imagen a través de m3. Y ahora lo que tenemos que hacer es hallar cuál es la x cuya imagen a través de m3 sea y. Entonces, trabajamos. Lo que tenemos de dato es la función original. m3 de x igual a 3x. Reemplazamos m3 de x igual a 3x como y igual a 3x. Lo trabajamos acá. ¿Sí? Entonces, en vez de m3 de x, 3x igual a y. Y entonces, como acá hay un sí, solo si vamos operando en ambos miembros de a la izquierda y a la derecha del sí, solo íbamos trabajando algebraicamente. Como lo que queremos buscar acá es la relación, la ley de la función g, que a cada y le asigna una única x, en este caso lo que queremos buscar es despejar la x, porque ahora nuestra variable dependiente es x. La variable dependiente queremos que esté despejada, explicitada. Así como acá está despejada o explicitada la y, porque acá en la función de partida m3, la y cumplía el rol de variable dependiente de imagen. En cambio acá es al revés, la x es la que cumple el rol de variable dependiente de imagen. Lo que queremos es despejar la x, pero como acá hay un sí, solo sí, lo buscamos despejar, acá ya está despejada, buscamos despejarla de este lado, si es que se puede. Esa es una ecuación lineal con incógnita x, ¿sí? La cuestión es, ¿podemos o no despejar la x de acá? Bueno, en realidad la idea es que ya a esta altura puedan despejarlo, ¿y qué hacemos? Lo que hacemos es dividir este 3 que está multiplicando, como es una ecuación, dividimos miembro a miembro y nos queda x igual a y sobre 3. Como logramos despejar la x, insisto esto, como pudimos despejar la x y nos queda x en función de y, ahí termina nuestro trabajo, porque fíjense, x igual y sobre 3 y acá x igual g de y. Como esta es una doble implicancia, quiere decir que son equivalentes. Si acá x está igualado en g de y,
y acá x está igualado a y sobre 3, quiere decir que estos miembros, g de y e y sobre 3, son iguales. Y de ahí sale la ley de la inversa, la ley de G. G es la ley inversa de M3. Ahí ya está la ley de la inversa de M3 a través de una ecuación. ¿Sí? Entonces logramos invertir la relación generada por M3, que era multiplicar por 3. ¿Y quién es la inversa? G, pero ¿qué ley tiene? ¿Qué hace? A cada valor que ingresa, a cada valor I que ingresa, ¿cómo hace para encontrar su imagen? Lo divide por 3. En definitiva, fíjense, M3 era el que multiplicaba por 3. Su inversa nos quedó dividir por 3, lo cual está vinculado con lo que ustedes trabajaban en la escuela secundaria, es decir, divido miembro a miembro, multiplico miembro a miembro. Bueno, está por ahí trabajado en las resoluciones que subimos al transparente virtual y al aula virtual. Están en algunas, no me acuerdo en qué actividad, creo que en la 19 está trabajado esto. Trabajo miembro a miembro hasta lograr explicitar una incógnita. Entonces, en este caso logramos, en este ejemplo, logramos encontrar una función que invierta la correspondencia. En este ejemplo, logramos encontrar función inversa. Pero, ya habíamos dicho que no todas las funciones admitían inversa. En este caso lo encontramos, ya van 3, 4 o 5 ejemplos que encontramos una función que deshaga lo que hizo la primera. Faltaría ver bajo qué condiciones existirá función inversa y bajo qué condiciones no existirá. Y si existiera función inversa, es qué análisis sistemático sería conveniente realizar para abordar esa búsqueda y no hacerla de manera aleatoria, que puede llevar más tiempo, ¿sí? Entonces, vamos al esquemita de máquina. La función M3 ingresa un valor X, lo multiplica por 3F y devuelve un valor Y, el triple del valor que ingresa. Y la función G, ¿qué hace? Toma ese valor Y y lo divide por 3 y vuelve al valor X de partida. Arriba está la F, abajo está la inversa. Vamos a ver, si sistematizamos todo lo que discutimos hasta ahora, dijimos, no siempre, dada una función original, no siempre va a existir una función que deshaga lo que hizo la primera, es decir, que invierta la correspondencia generada por la primera. Es decir, no siempre existirá función inversa. El problema es cómo determinar las condiciones necesarias y suficientes para que exista inversa. Y ahora vamos a ver, vamos a analizar ya de manera ni con rectángulos ni con expresión, ahora vamos a hacer con ejemplos en abstracto, ¿sí? Letras, números. Letras y números para que podamos tomar distancia de ecuaciones y de operar así de manera con ejemplos concretos. Entonces nos dice, dada la función f, la que está acá, dada la función f, que va del conjunto A, que tiene como elementos A, B y C, el conjunto B, los elementos que muestran acá. Dice, existen dos problemas para la función g, que es la inversa de f. Estos dos problemas son los que fuimos sistematizando de los ejemplitos. Para que g vaya de B a A, tal que g vaya de este conjunto B al conjunto A, no tiene que haber duda de qué valor asignarle en la correspondencia invertida, ¿sí? Entonces nos dice, GA tal que G de I, que son los valores del conjunto B, sea igual a X del conjunto A, si y solo si, para esa X determinada, la imagen f de X sería esa Y. Entonces, del primer ejemplo, que era el de los rectángulos, ¿sí? Tengan en cuenta en qué situaciones no pudimos invertir. En el primer ejemplo, que eran todos los rectángulos con los valores de sus áreas, era un ejemplo. Tengan en mente ese y ahora vamos a ir armando con otros ejemplitos simples. Fíjense en este que está acá. ¿Podrá invertirse la relación? Es decir, acá al valor de
el valor A del dominio, F le asigna el 1, a B el 2, a C el 4. Claramente F es función, porque a cada elemento del conjunto de partida le asigna un único elemento del conjunto de llegada. Ahora, ¿existe una función G que vaya de este conjunto B como está, que tiene elementos 1, 2, 3 y 4, a este conjunto A, que tiene elementos A, B y C? Reflexionen, pongan pausa y verifiquen si existe un valor de G que a cada elemento del conjunto B le asigne un único elemento del conjunto A. La respuesta es que al 1 le correspondería el 2, el A, al 2 el B, al 4 el C y al 3, ¿qué le asignamos? Al 3, según este ejemplito, no le podemos asignar nada, entonces no podemos generar una función G que invierta la relación que al menos en este ejemplo está, ¿sí? No hay una función que pueda invertir la correspondencia generada por F. Entonces, ¿cuál es el problema acá? 3 no puede, que es un elemento del conjunto B, no puede volver al conjunto A porque no tiene ninguna preimagen, no puede volver. Entonces, esta función no va a admitir inversa, este ejemplito, ¿sí? Entonces, problema 1, primera situación. Para que exista problema para que exista inversa, ¿sí? Nos dice, problema 1, que exista I perteneciente al conjunto B tal que I no sea imagen por F de ningún X, es decir, que queda el I suelto ahí sin estar vinculado al conjunto A. No podemos volver. Piensen qué sería esto, que acá hay elementos en el conjunto de llegada, en el conjunto B, que no son imagen del conjunto A. Que no son imagen de ningún elemento del conjunto A. ¿Cómo lo llamamos a esto? Bueno, si repasamos, al conjunto B lo llamamos conjunto de llegada o codominio. Y el conjunto imagen era el conjunto que tenía como elementos a los elementos del codominio, pero que se obtenían por imagen de algún elemento del dominio. En este caso, el conjunto imagen sería el conjunto que tiene como elementos a 1, a 2 y a 4. Y el codominio, en este caso, tiene como elementos 1, 2, 3 y 4. No coinciden acá el conjunto imagen con el conjunto codominio. Ese va a ser el primer problema, que no coincidan, es decir, que quedan elementos sueltos en el conjunto de llegada, entonces no puedo volver al conjunto de partida. ¿Qué es lo que dice acá? La función que vuelve no se puede definir para todo, en todo el conjunto B, porque hay elementos que no los podemos vincular. En este caso es el 3. Entonces no existe función inversa. ¿Qué particularidad tiene esta F original? Que el conjunto imagen no es igual al codominio. Se resuelve fácil, ¿por qué? ¿Por qué se resuelve fácil? Porque el conjunto imagen queda determinado por la ley y el dominio. En cambio, el conjunto codominio lo elegimos. El conjunto codominio se elige como cualquier conjunto que contenga las imágenes. Entonces, este problema es el más fácil de definir, de solucionar. El codominio lo vamos a elegir coincidente con el conjunto imagen y ya con eso resolvemos el primer problema. Por ejemplo, fíjense acá. El conjunto codominio tiene como elementos 1, 2 y 3. Y el conjunto imagen también 1, 2 y 3. Es decir, ya resolvimos el primer problema. Codominio igual al conjunto imagen. Y en esta situación, ¿qué les parece? F va de A a B. A cada elemento del conjunto A le asigna un único elemento del conjunto B. F define función. ¿Existirá la inversa? Es decir, ¿podemos definir una función F que a cada elemento del conjunto B le asigne un único elemento del conjunto A y no cualquiera? Es decir, que de 1 vuelvo al punto A. ¿Existe o no existe? Una función inversa que ahora partiría del conjunto B y vuelve al conjunto A. Al 1 le asigna el A, al 3 le asigna D y el 2
¿cuál le asigna? Entonces, no podemos definir inversa. ¿Por qué? Porque para el número 2 del conjunto B proviene de dos valores del conjunto A. Entonces, ¿cómo invertimos esa relación? ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con B o con C? En realidad, no podemos hacerlo. No podemos decidir porque tenemos dos valores y no podemos arbitrariamente decidir. Entonces, no va a existir inversa. El número 2 del conjunto B proviene de la imagen es la imagen de B y de C. ¿Sí? ¿Con cuál nos quedamos? No existe porque está vinculada con dos valores del conjunto A. No existe inversa. ¿Cuál es el problema? ¿Qué nos dice acá? Problema 2. Que exista I perteneciente al conjunto B, tal que I sea imagen por F de dos valores de X. Ese es otro problema. Bajo esas condiciones no se puede definir a qué valor volver. ¿Está? Entonces, cuando ocurre esto, que dos valores del conjunto A comparten la misma imagen, cuando queremos volver e invertir la correspondencia, está imposibilitado. Porque si volviéramos, ya dejaría de ser función. Entonces, no existe función inversa. ¿Qué problema es? Que distintos elementos del dominio, distintos elementos de acá del conjunto A, distintos elementos que serían B y C, comparten la misma imagen, que en este caso es 2. Entonces, ya vimos dos tipos de problemas, que sobren elementos en el codominio que no coincidan con el conjunto imagen, que era el ejemplo anterior, y en este ejemplo que dos elementos del dominio comparten la imagen. Entonces, para distinguir esos problemas que se generaron en el ejemplo 1 y en el ejemplo 2, y no estar hablando cada vez que decimos, y acá sobran elementos de esto y sobran y faltan acá, estos elementos comparten la imagen, se introducen tres conceptos nuevos. Cuando, en general, a medida que vamos desarrollando la materia, vamos a ir viendo de ejemplo, que históricamente se ve así, ¿no? La matemática en respuesta a problemas concretos, ¿sí? De la física, de la química, de la biología. También vamos a ir viendo entonces distintos problemas que históricamente han llevado al desarrollo de la matemática, obviamente que ahora son problemitas muy simples. El problema acá, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para distinguir esas funciones en que el codominio coincide con el conjunto imagen o no coincide con el conjunto imagen? ¿Y cómo vamos a distinguir aquellas funciones en que hay más de un elemento del dominio con la misma imagen de aquellas que no lo son? Bueno, para no estar dando toda esa frase cada vez más extensa, se introducen nuevos conceptos y son función surjectiva, definición de función surjectiva. De ahora en adelante vamos a hacer uso de esta definición. Una función f es surjectiva si y solo si el conjunto imagen de f coincide con el conjunto codominio de f. Entonces, en adelante, yo voy a decir f es surjectiva. Y ustedes ya desde este punto tienen que saber que me estoy refiriendo a esta definición. Si f es surjectiva, es equivalente, por eso está el sí, solo sí, la doble implicancia, a decir, bueno, el conjunto imagen de f coincide con el codominio de f. F surjectiva. ¿Sí? Recuerden que el conjunto imagen se determina o queda definido por la ley y el dominio. En cambio, el codominio lo elegimos. Entonces, muy simple. Elegimos siempre el codominio coincidente con el conjunto imagen y ahí ya decimos que es surjectiva. Sería este ejemplo. Este ejemplo que fue el que se originó en el primer problema, ¿no? Esta función claramente no es surjectiva, porque el codominio, ¿quién es? 1, 2, 3 y 4. Tiene como elementos a 1, 2, 3 y 4. Y el conjunto imagen, ¿qué elementos tiene? 1, 2 y 4. En este ejemplo, el que está en amarillito es el conjunto imagen y el codominio es el que está en blanco, ¿sí? No coinciden, codominio con conjunto imagen, la función no es surjectiva. Y habíamos visto que no existe inversa. Cuando la función f no es surjectiva, no existe la inversa de f. Por lo tanto, decimos que la surjectividad
es condición necesaria, por eso está aclarado CN, desde ahora yo de las diapositivas que siguen va a decir CN, que quiere decir condición necesaria para escribir más rápido, ¿sí? La surjetividad de una función es condición necesaria para que exista inversa de esa función, ¿sí? La pregunta ¿es necesario? Sí, eso seguro, porque si sobran elementos acá, en el conjunto de llegada, no podemos volver al de partida. La pregunta es, ¿será suficiente? Es decir, si fuera surjectiva, ¿es suficiente para que exista inversa? Y no, no es suficiente, porque miren acá en el segundo ejemplo, el conjunto codominio coincide con el conjunto imagen 1, 2 y 3. ¿Sí? El codominio y el conjunto imagen coinciden. Coinciden, ¿y qué quiere decir? Que la función es surjectiva, lo cual era necesario que fuera surjectiva para que existiera inversa. Pero ¿qué ocurre? Vimos que acá no existe inversa. Entonces, la condición de que sea surjectiva es necesaria, pero no alcanza, es decir, no es suficiente. Entonces, la surjectividad no es condición suficiente, no alcanza para que exista inversa. Necesitamos algo más. Además de que sea surjectiva, necesitamos algo más. Ese algo más está vinculado con este problema. ¿Qué tenía este problema? Que había dos elementos del dominio que comparten la misma imagen. Eso da origen a esta definición, función inyectiva. ¿Cómo definimos función inyectiva? ¿Una función f será inyectiva? Sí y solo sí, otra vez la doble implicancia. Para todo, otra vez el para todo, es clave acá, para todo par de elementos del dominio x1 y x2 del dominio de f, que sean distintos los elementos del dominio, entonces las imágenes de esos elementos son distintas. En otras palabras, es que a valores distintos del dominio de f le corresponden imágenes distintas. Eso sería, en otras palabras, función inyectiva. Fíjense en este ejemplo. Esta función que está acá representada no es inyectiva. ¿Por qué? Tomamos dos elementos del dominio, B y C, y sin embargo comparten la misma imagen. No cumplen con esta condición, que las imágenes sean distintas. Por lo tanto, la función no es inyectiva. Vimos este ejemplo y dijimos, no podemos volver, no podemos generar la función inversa porque tomamos el 2 y ¿para dónde vamos? ¿Para B o para C? No sabíamos para dónde volver. ¿Qué quiere decir? Que no existe la función inversa porque la función no es inyectiva. Entonces, conclusión, necesitamos que la función de la original, la f, sea inyectiva, es decir, que vaya de 1 a 1. La condición necesaria es que la función sea inyectiva. La inyectividad es condición necesaria para la existencia de G. Vamos acá. ¿Qué pasa acá? Esta función del ejemplo del problemita 1 es inyectiva porque fíjense, A, B y C, tres valores diferentes del dominio. Sus imágenes son todas diferentes, no hay repetición de imagen. Esta función de este problemita es inyectiva. Fíjense en A, B, la imagen de A distinta a la de B. AC, la imagen de A distinta a la de C. BC, la imagen de B distinta a la de imagen de C. Es decir, que la función es inyectiva. Sin embargo, a pesar que la función era inyectiva, no existía inversa porque sobraba este elemento acá. Entonces, la función es inyectiva, sin embargo, no existe inversa. ¿Qué se concluye? Que es necesario que sea inyectiva, pero no es suficiente, no alcanza. Por eso dice la inyectividad no es condición suficiente para que exista inversa. La inyectividad es necesaria, pero no suficiente. Falta algo. Si juntan las dos diapositivas anteriores, verán que para que exista inversa es necesario que sea inyectiva, es necesario que sea surjectiva. Entonces, vamos a ver que definimos una función biyectiva, f,
si y solo si esa función f es inyectiva y surjectiva al mismo tiempo. Y surjectiva al mismo tiempo. Una función va a admitir inversa si es surjectiva e inyectiva al mismo tiempo. Y en vez de estar diciendo si es inyectiva y subyectiva, vamos a decir es biyectiva. Y ya tienen que ir aprendiendo que si es biyectiva es porque al mismo tiempo es inyectiva y subyectiva. Fíjense en los dos problemitas que teníamos acá. El problema 1, la función era inyectiva, pero no era subyectiva. Entonces, no es biyectiva, no existe inversa. Problema 2, la función de partida era no inyectiva, era subyectiva, pero no inyectiva. Entonces, no es biyectiva, no existe inversa. De acá surge que la biyectividad es condición necesaria para que exista inversa. ¿Qué quiere decir la biyectividad es condición necesaria? Es que tiene que ser biyectiva para que exista inversa, es decir, tiene que ser al mismo tiempo inyectiva y subyectiva. Y la pregunta es, ¿la biyectividad? Ya sabemos que necesitamos que esa función sea biyectiva para que exista inversa. La pregunta es, ¿con eso alcanza? Es decir, ¿es suficiente que sea biyectiva para que exista inversa? Vemos este teorema que nos dice que es suficiente, necesaria y suficiente, pero no vemos la demostración, ¿sí? La demostración no la vamos a ver porque escapa al alcance de Matemática 1, pero sí lo mencionamos. Teorema. Existe G inversa de f si y solo si f es biyectiva. ¿Qué quiere decir? Que si una función f es biyectiva es condición necesaria y suficiente para que admita inversa. Usamos ese teorema que no vamos a demostrar. Todos los teoremas tienen demostración. Lo que acá está aclarado no es que no existe demostración, sino que no la vemos acá en Matemática 1, ¿sí? Lo tomamos, lo aplicamos y no lo vamos a demostrar. Entonces, por ejemplo, esta función que está acá. Vemos, el dominio tiene como elementos A, B y C, el codominio 1, 2, 3. Analizamos, ¿cuál es el conjunto imagen? Y vemos que el conjunto imagen va a coincidir con el codominio. Entonces, es biyectiva, ¿sí? Conjunto imagen coincide con el codominio, es biyectiva. Analizamos que a cada elemento distinto del dominio las imágenes son distintas, por lo tanto esa función es inyectiva. En definitiva, como es subyectiva e inyectiva, es biyectiva. Y si es biyectiva, ¿qué hace? Admite inversa. ¿Qué es lo que hace la función inversa? G invierte la relación generada por correspondencia de f. Si f a A le asignaba el 1, la inversa al 1 le asigna el A. Y a B le asignaba el 2 la F, la inversa al 2 le asigna la B, y la C por F se obtenía 3, y la inversa de 3 vamos a obtener C. ¿Cómo lo escribimos a eso? Como acá están involucradas letras y números, lo vamos a escribir haciéndolo, mencionando uno por uno los ejemplos. Entonces acá está la función de partida F. Y acá una vez que analizamos que F es subyectiva, inyectiva, biyectiva, planteamos la función G. La función G va a ir de cada i del conjunto B a una 1x del conjunto A. Tal es que la imagen de la i a través de la inversa me devuelve el valor de x del conjunto de partida. Si y solo si la imagen de x a través de la función f me da y. Entonces, la función g al 1 le va a asignar g en 1, que va a ser a. Al 2 le va a asignar, ¿por qué a y no? ¿Por qué g al 1 le asigna a y no b o c? Porque en realidad yo puedo definir otras funciones acá que vayan de b a a. Puedo decir al 1 el c, al 2 el a y al 3 el b. ¿Sí? Pero eso no sería inversa, sería otra función que tiene el conjunto b como dominio y el a como dominio, pero no es la inversa.
Al 1 le asigno A porque la imagen f de A es 1. Voy justamente recorriendo cada flechita en el sentido contrario, ¿sí? Al 2, G en 2 le asigna B. ¿Por qué B? Porque f en B vale 2. Por eso le asigno B. Y al 3, G en 3 nos va a dar C. ¿Por qué? Porque f en C nos da 3. Y ahí queda definida la ley de la función g, que es la inversa de f. Siempre cuando hablamos de inversa, entonces tenemos que decir inversa de quién. Y acá aclaramos. Esta es la de partida, que es biyectiva. Esto es su inversa respecto de A. Se trabajan en conjunto. Entonces, un par de aclaraciones porque suelen cometerse bastantes errores con estas anotaciones. Van a ver que en la bibliografía, apenas arrancamos funciones, dijimos, a las funciones las llaman con la letra que quieran, ¿sí? Como entre una función y su inversa hay una relación muy estrecha porque una se genera a partir de la otra, en realidad, en la mayoría o en mucha bibliografía, se le da un nombre, pero no cualquiera elegido al azar, como habíamos dicho que se le podía dar. En general, si tenemos una función f y hablamos de la inversa de la función f, van a ver que se usa este símbolo. F supraíndice menos 1. La mayoría de la bibliografía que pueden consultar usa este símbolo, F supraíndice menos 1, para indicar la inversa de F. Sugerimos no usar, hasta tanto no tengan una destreza importante y conozcan bien el tema de función inversa, no usar este símbolo. Quien quiera usarlo, porque siente seguridad para usarlo, lo usa. Pero ¿por qué no, en general, sugerimos no usar este símbolo? Este supraíndice, en general, lo confunden con el exponente. Dicen f a la menos 1. Eso es lo que escuchamos en las clases presenciales, en las clases de consulta, vemos en los parciales, en los exámenes. Dicen f a la menos 1. F a la menos 1, así como lo suelen escucharse en los salones, es como si dijeran f elevado a la menos 1. F elevado a la menos 1 sería 1 sobre f. 1 sobre f representa en matemática la función recíproca de f, que no tiene nada que ver la función recíproca de f con la función inversa de f. No tiene nada que ver. La función recíproca de f es hacer 1 dividido f. Y la función inversa de f es invertir la correspondencia, dominio, codominio. Entonces, este menos 1 acá no representa un exponente, no es f a la menos 1, no se lee f a la menos 1, se lee inversa de f. Es un símbolo nuevo. Si no dominan eso, más vale le siguen poniendo a la inversa de f cualquier letra G, K, P, la que quieran, y aclaran, voy a llamar G, P o como quieran a la inversa de F. Lo aclaran mientras no se hagan lío ustedes. Si ya ganaron destreza y quieren usar este símbolo F supraíndice menos 1 para hablar de la inversa, lo pueden hacer. Sugerimos que arranquen llamándolo con otra letra. Entonces, la ley de la inversa de f es aquella que deshace la operación, que invierte la operación generada por f. Y la ley de la recíproca, fíjense, que no tiene nada que ver con la inversa. De acá en adelante decidirán qué quieren
con qué nombre la quieren llamar, lo que les sugerimos que esperen un poco para usar este supraíndice. Si no, bueno, lo usen y cada cual será responsable de sus errores, ¿sí? Entonces, para ir más o menos redondeando el tema y a modo más o menos de cierre, supongamos que ya estamos ahora, analizamos y la función es biyectiva. La función f es biyectiva, por lo tanto admite inversa. Entonces, si g es, ya lo analizamos a eso previamente, f es biyectiva, admite inversa. Entonces decimos, a la inversa de f la llamamos g. Si g es la inversa de f, al mismo tiempo f es la inversa de g. Porque siempre pueden arrancar de este conjunto A, aplicar f y llegar al B, al conjunto B, aplican g y llegan al A, o arrancan al revés. Arranco del conjunto B, aplican g y llego al A aplico f y llego al B. O sea, pueden arrancar de cualquier lado para analizar si es, cuando una vez que ya tienen construida la función y su inversa, si f es inversa de g, g es inversa de f, al mismo tiempo, ¿sí? Lo que se desprende es que la inversa de la inversa es la función de partida, que es lo que dice acá. Si dada una función f hallamos su inversa, y a esa inversa le hallamos otra vez su inversa, volvemos a la función de partida, ¿sí? Y acá está representado que, vamos a suponer que tenemos la función f que va de A a B, que es lo que está en diagrama, esto es por aplicación, y acá está por diagrama de Venn. La función f, que va del conjunto A al B, a cada x le asigna una y, igual a f de x. Y la función g, que es la inversa de f, tienen invertidos, fíjense, dominio y codominio, tienen invertidas las variables, a cada y le asigno una x, g de y es igual a x, a cada y le asigno una x, no cualquier x, aquella x que luego de aplicarle f obteníamos y. Entonces, tenemos una función y tenemos una función biyectiva, por lo tanto admite inversa. Dada una función biyectiva que admita inversa, ¿qué hacemos? Obtenemos la función inversa. Y como cierre podemos decir que si componemos una función y su inversa, es decir, aplicamos una y a continuación la otra, ya sea aplicamos g y a continuación f o f y a continuación g, vamos a analizar qué es lo que ocurre. Tengamos en cuenta que, dada una función f, su inversa deshace lo que hace f. Entonces, si ingresa un valor de x, ¿sí? Le aplicamos f, obtenemos f de x. Y a ese resultado de f de x le aplicamos g. Esto sería acoplar funciones, componer funciones. ¿Qué nos da de resultado? Vayamos al diagramita. Dada x, aplicamos f y obtenemos f de x, que nos da esta y que está acá. G en y. ¿Qué hacemos si ahora aplicamos en este valor de y que está acá, le aplicamos g? Volvemos a la x de partida. Quiere decir que cuando componemos una función y su inversa, volvemos al valor de partida, que fue la diapositiva de cierre del video pasado. Vamos a ver qué pasa si hacemos al revés. F cerito G en I. Es decir, ahora partimos del conjunto celeste, del I. Tomamos I, le aplicamos G y obtenemos G de I. Entonces a cada I le aplicamos G y obtenemos una X. Ahora a esa X le aplicamos F y ¿qué obtenemos? Volvemos al valor de I. ¿Qué ocurre entonces? Si comparamos G cerito F, partimos de X porque partimos del conjunto amarillo y llegamos a X.
Si hacemos F cerito G, partimos de I porque estamos partiendo del conjunto celeste, acoplamos la función y volvemos a I. Entonces, en un caso partimos de X y volvemos a X. ¿Qué obtenemos? La función identidad. Fíjense, G cerito F en X, volvemos a X. Obtenemos la función identidad porque partimos de X, llegamos a X. La identidad, pero no en cualquier número, en el conjunto A. Partimos del A, vamos y volvemos al A. Si hacemos F cerito G en I, partimos del conjunto celeste. Con los valores de I, pasamos por la composición y volvemos a los valores de I. ¿Qué obtenemos? El mismo valor de ingreso, que sería la función identidad. Obtenemos la identidad, pero ¿en quién? En el conjunto celeste. Por eso dice identidad en B. Es decir, que cuando componemos una función y su inversa, obtenemos la identidad. Volvemos al valor de partida. Pero ojo que hay que analizar en qué dominio, ¿sí? Porque si hacemos G cerito F en X, volvemos a la X, pero en el conjunto tomando como dominio el amarillo, ¿sí? Porque es nuestro valor de partida. En cambio, si hacemos F cerito G en I, volvemos ahí, pero para los valores del celeste, porque arrancamos ahí. Es decir que al componer una función y su inversa, siempre obtenemos la ley de la función identidad, pero hay que analizar en detalle en identidad en qué dominios, ¿sí? Bueno, de ahí se desprende la propiedad. Si F y G son inversas una de otras, su composición, es decir, si acoplamos G con F, nos va a dar lo mismo que si acoplamos F con G y nos va a dar la identidad, la ley de la identidad. La ley, pero acuérdense que la función involucra dominio, ley y codominio, es decir, que van a compartir la ley de la identidad. Después habrá que ver si comparten o no el dominio para ver si son iguales. En general, no comparten ni el dominio ni el codominio, ¿sí? La ley, si acoplan una función y su inversa, siempre les queda la identidad, pero puede que estos conjuntos no sean iguales en A y en B. Hay varias actividades seleccionadas en la guía, de las que están resueltas en el transparente virtual y en el aula virtual, están las resoluciones y está justamente en la guía esa de función inversa, está un ejemplo donde se ve claramente que cuando alteran el orden de la composición de una función y su inversa, llegan a la identidad, pero dependen cuán apliquen primero. En algunos casos les queda la identidad en reales positivos, por ejemplo, y en otros les queda la identidad en todos los reales. Así que aún componiendo una función y su inversa no es conmutativa la composición. Aún en estos casos donde componer no cambia la ley, pero sí cambia la función. Entonces, como cierre, enfatizar que la composición tampoco es conmutativa, ni siquiera en este ejemplo, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a hacer gráficamente es ver qué propiedad gráfica verifican una función y su inversa. Obviamente que esta propiedad gráfica está muy íntimamente vinculada a la definición de función inversa, ¿sí? ¿Por qué? La definición de función inversa de f era que se invierte la relación de correspondencia. Entonces, si el punto AB pertenece al gráfico de f, repasemos de las primeras diapositivas. Si el punto de coordenadas AB pertenece al gráfico de f, quiere decir que A es elemento del dominio de f y B es la imagen de A. ¿Por qué nos dice sí y solo sí? Si AB pertenece al gráfico de f, BA pertenece al gráfico de su inversa. ¿Por qué? Porque los elementos que antes eran del dominio para f ahora van a ser del conjunto imagen para g. Por eso acá A era del dominio de f
que estaba en la abscisa, ahora A va a estar en la ordenada. Y B, que era la imagen de A, B estaba en la ordenada y ahora ¿dónde va a estar? En la abscisa. Esta doble implicancia, AB pertenece al gráfico de F, si y solo si los puntos BA pertenecen al gráfico de G, que es la inversa de F, está asociado a la definición de inversa. ¿Qué propiedad tienen estos puntos AB y BA? Entre ellos son simétricos respecto a la recta de ecuación y igual a x. Y acá está graficado qué quiere decir que sean puntos simétricos. Acá está graficado el sistema de coordenadas, el eje de las ordenadas, el eje de las abscisas, la recta de ecuación y igual a x, dos valores a, b. Entonces, el punto AB, que sería por este punto AB, pasaría la gráfica de f, entonces por este punto BA pasaría la gráfica de su inversa. ¿Por qué? Porque lo que antes era elemento del dominio A, ahora pasa a ser la imagen. Y lo que antes era la imagen, ahora pasa a ser elemento del dominio. Como esto se verifica para todo punto del gráfico, ¿qué se concluye? Que el gráfico del G, que es el gráfico de la inversa de F, es simétrico respecto al gráfico de F, tomando como si doblaran la hoja como línea de pliegue esta recta, que tiene ecuación igual a x. Si ustedes pudieran doblar el gráfico, si en el mismo gráfico, en el mismo sistema coordenado, grafican la función y su inversa, y grafican la recta de ecuación igual a x, y doblan el papel usando en línea de pliegue la recta igual a x, van a ver que lo que está de la función original se superpone con su inversa. Una aclaración súper importante en esta diapositiva, súper importante. En este video de función inversa, el cierre lo hicimos con situaciones, la parte de definición de función inversa, la gráfica, la propiedad geométrica que está acá, lo hicimos con funciones abstractas, ¿sí? Donde x e y representan solamente números. En ese caso es válido graficar en el mismo sistema cartesiano la función y su inversa. Pero, ojo que en situaciones contextualizadas de biología, química, ciencias económicas, física o lo que sea, no pueden graficar una función y su inversa en el mismo sistema cartesiano. ¿Por qué no pueden? Porque supongamos que estuvieran registrando en la función de partida temperatura en función del tiempo. En la función de partida el eje horizontal sería tiempo y el eje vertical temperatura. La inversa, ¿qué va a tener? Tiempo en función de la temperatura. La gráfica de la inversa va a tener los ejes cambiados. En el horizontal vamos a tener temperatura y en el vertical tiempo. Entonces ya es otro sistema cartesiano. Cuando trabajamos con funciones y su inversa en problemas contextualizados, necesariamente tienen que hacerlo en dos sistemas cartesianos diferentes. Completamente diferentes porque ahora las variables ya representan magnitudes concretas y no podemos amontonar todo en el mismo gráfico porque los ejes ya no son x e y cualquier número, es tiempo, volumen, masa, temperatura, presión. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en situaciones contextualizadas, sí o sí lo tienen que hacer en dos gráficos por separados. Uno para la función, otro para la inversa y tener el cuidado de nombrar los ejes, como dijimos recién. Bueno, insisto con esto, repasen los videos, marquen las dudas, pueden pausarlo cuando quieran y hacer todas las preguntas que quieran en las consultas de videoconferencias, en los foros del aula virtual, o para quienes todavía no se hicieron del aula virtual, están los mails de consulta y las videoconferencias. Está todo publicado por duplicado
en el aula virtual y en el transparente virtual. Por ahora, con este tema de función inversa ya estaría cubierto, ¿sí? Vamos a seguir gradualmente a medida que podamos subiendo los videos. Bueno, en lo que sigue, luego vamos a ver, nos queda todavía una operación más, que son las operaciones gráficas, y cuando cerremos con todas las operaciones, vamos a ir estudiando todas estas que vimos, todo lo que vimos hasta ahora, que es suma, resta, multiplicación, división, composición, existencia o no de función inversa y las operaciones gráficas con cada una de las funciones que vamos a ir incorporando como ya conocida, empezando gradualmente con función lineal. Pero todavía nos queda una operación más, que es la de operaciones por transformaciones gráficas. Y después pasamos a todas las funciones una por una de cada prototipo. Bueno, por ahora esto.